Buenas tardes. El Instituto Nacional para Sordos INSOR, en el marco de la política pública y bajo la estrategia de Cero a Siempre, les agradece su participación a este ciclo de videoconferencias virtuales. En el día de hoy, Jueves de la Salud, vamos a tratar el tema atención a las niñas y los niños sordos desde un enfoque diferencial en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia. Espero sea muy productiva la jornada para ustedes. Gracias. Bienvenidos todos y todas a INSOR Interactivo. En la sesión virtual del día de hoy vamos a conversar un poco sobre la atención a los niños y a las niñas sordas desde un enfoque diferencial en el marco de la ruta integral de atenciones a la primera infancia. En nuestro contexto, tanto educativo, social y en específico en la política pública, se está hablando de la ruta integral de atenciones a la primera infancia. El día de hoy vamos a tocar cerca de 6 tópicos. ¿Cuáles son estos? ¿Qué es la ruta integral de atenciones? ¿Qué son las atenciones? ¿Cuáles son los ordenadores de la ruta integral de atenciones? Y vamos a tocar sobre las atenciones diferenciales y las atenciones especializadas. Las atenciones diferenciales para la primera infancia sorda y la implementación de la ruta para la población infancia sorda. El objetivo de la sesión virtual de hoy es propiciar un espacio de aproximación a la atención que se debe ofrecer a la población sorda desde un enfoque diferencial en el contexto de esta ruta integral. De ahora en adelante nos referiremos a ella como RIA, por sus iniciales. Bueno, ¿de qué se trata la ruta integral de atenciones? Primero, es un instrumento de referencia, no es una camisa de fuerza. Este instrumento de referencia nos servirá para la implementación de la estrategia de atención integral a la primera infancia en los territorios. La RIA es orientadora para las autoridades territoriales y demás actores responsables de garantizar el desarrollo integral de cada niño y de cada niña mediante un conjunto de acciones, actividades, en resumen, de atenciones a esta población. Además, la RIA ordena la gestión de una manera consecuente con la situación y las características de los niños y las niñas en cada territorio, sin olvidar el contexto en el que transcurre su vida. Bueno, y entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos atenciones? Las atenciones son la manera de proveer, de asegurar las condiciones humanas, sociales, materiales para garantizar la promoción y potenciación del desarrollo de cada niño y de cada niña en nuestro territorio. Son 5 atenciones fundamentales. Ustedes las han tratado durante todo el tiempo, en cada sector, en cada entidad, en cada hogar, en cada comunidad. ¿Cuáles son estas 5 atenciones fundamentales? 1. Cuidado y crianza. 2. Salud, alimentación y nutrición. 3. La educación inicial. 4. La recreación. Y por último, el ejercicio de la ciudadanía y principalmente la participación. Todos nosotros, desde la primera infancia, somos ciudadanos y pertenecemos a un país. Entonces, ¿cuáles son esos ordenadores o ejes que desarrolla la RIA?
son prácticamente tres. ¿Cuáles? 1. Los momentos o grupos de edad. ¿Cuáles grupos de edad? Los grupos de edad de la niñez que se atiende en cada territorio. 2. Los destinatarios. ¿Cuáles destinatarios? Los destinatarios de esas atenciones, hacia quienes dirigimos nuestras atenciones. 3. Los entornos. Los entornos hacen referencia a dónde se desarrollan o dónde se prestan esas atenciones. Ahora, con respecto a los momentos o grupos de edad, la ruta integral de atenciones ha definido ciertos grupos de edad. ¿Cuáles son esos? El primer momento es la preconcepción, el segundo, la gestación, el tercero, el nacimiento hasta el primer mes, el cuarto, del primer mes hasta los 3 años de edad y por último, de 3 a 6 años. Esto cubriría ese ciclo vital que todos conocemos como primera infancia. Ahora, con respecto a los destinatarios de esas atenciones, son dos grupos grandes. El primero, los hombres, las mujeres, las familias y los cuidadores que acogen a la niña y al niño en su seno, en su familia. El segundo grupo, pues son los niños y las niñas en primera infancia directamente. Ahora, tercero, los entornos. ¿Dónde se prestan las atenciones? En el hogar o el entorno familiar, en el entorno de salud. No hacemos referencia aquí a las instituciones de salud, no solamente, en la familia, en la comunidad, en la calle, puede convertirse de un momento a otro en un entorno de salud. Está el entorno educativo y el entorno denominado espacio público. Espacio público, parques, la calle, la biblioteca, la ludoteca, la casa de cultura, la maloca, el andén, la calle vecinal. Bueno, entonces surge el interrogante de cuáles son o a qué hacen referencia las atenciones diferenciales y las atenciones especializadas. En la ruta integral de atenciones se denominan estas atenciones. ¿Por qué? Porque eso habilita de alguna manera, canaliza el cómo y cuáles atenciones se ofrecen a los destinatarios. Comencemos con las atenciones diferenciales. Las atenciones diferenciales hacen referencia, o mejor, reconocen la diversidad. La diversidad que puede interpretarse como características, condiciones, situaciones particulares de los individuos y de su interacción en el contexto que les rodea. Estas atenciones diferenciales no son solamente situaciones que uno podría llamar de vulnerabilidad, no. Hacemos también referencia, por ejemplo, a atenciones diferenciales en cultura, en las matices del contexto territorial. Matices del contexto territorial, claro. Cada territorio de nuestro país vive unas condiciones, por ejemplo, sociales y geográficas diferentes. Otra atención diferencial sería con respecto a los grupos étnicos. La etnia determina cultura, determina costumbres, determina hábitos y son diferentes en cada colectivo o en cada territorio de nuestro país. También se encuentran en esas atenciones diferenciales las dirigidas a las experiencias o dimensiones particulares
precisamente ¿de quiénes? De la primera infancia. Todos los niños aprenden a través de las experiencias y de su diario vivir. ¿En dónde? En un grupo social, en un contexto determinado, en una zona geográfica, en interacciones con personas diferentes, pares, iguales en la misma edad, abuelos, tíos, amigos, vecinos, el tendero, la jardinera, el líder religioso, el habitante de calle. También se encuentra entre estas atenciones diferenciales la condición de discapacidad de una persona, y en este caso de un niño o niña en esta condición. Aquí hay que tener en cuenta otro aspecto importante de las atenciones diferenciales, y son aquellas afectaciones de la persona que pueden ser permanentes o transitorias, no solamente de la persona, sino de su círculo familiar. Ahora, ¿cuáles son entonces las atenciones especializadas? En la ruta se definen las atenciones especializadas como aquellas que responden a situaciones específicas de vulneración o situaciones de riesgo para cada grupo de edad. Si vamos recordando, cuando se definieron, o más bien se describieron los momentos, un riesgo para un niño que se está concibiendo es diferente a un riesgo a una persona adulta. Entonces, estas situaciones específicas de riesgo se diferencian según el grupo de edad. El territorio debe identificar acciones particulares relacionadas con la atención a esas situaciones específicas. Por ejemplo, identificar o detectar esa situación de riesgo. La referenciación. Muchos de ustedes dirán, ¡ay, sí! Referenciar, informar, registrar. Pero son necesarios estos registros y esta referenciación para conocer de cerca las situaciones que vive un grupo o un colectivo social. Se encuentra también el aspecto del acompañamiento y el tratamiento que se da a las personas en primera infancia y sus familias cuando se encuentran en una situación específica de vulneración o de riesgo. Otro aspecto que se trata es la rehabilitación. Oímos rehabilitación e inmediatamente nos movemos al entorno de salud. Pero no, la rehabilitación se hace presente en todos los entornos. Hemos oído de la rehabilitación social o de la rehabilitación de las calles, la rehabilitación de la zona de bosque o el ámbito ecológico que rodea a un municipio, a una vereda, a un corregimiento. Se encuentra un aspecto muy importante y relevante que es el restablecimiento de los derechos, en especial de las mujeres gestantes y de los niños y niñas en primera infancia. Aquí hacemos un alto y entonces podemos definir cuáles son esas atenciones diferenciales y atenciones especializadas en la ruta. Son aquellas que posibilitan aproximaciones, acompañamientos, siempre y cuando sean respetuosos y pertinentes por parte de quien presta esas atenciones. En el caso de la primera infancia sorda, las atenciones diferenciales parten o se centran
en una condición biológica del niño o de la persona. ¿Cuál es esa condición biológica? La denominamos de diferentes maneras: pérdida auditiva, deficiencia auditiva, sordera, discapacidad auditiva. Si es una condición biológica, debemos hacer relación o mención a la deficiencia auditiva. La deficiencia auditiva son diversos grados de pérdida o de alteración de la función del oído y tiene graves efectos, como todos lo sabemos, sobre el desarrollo del lenguaje, la comunicación y en especial para la primera infancia en la adquisición de la lengua y afecta gravemente el desempeño como hablante eficiente. Una persona sorda, un niño sordo, también es hablante porque se expresa a través de una lengua. Aquí una de las atenciones principales entonces sería la detección precoz de esa deficiencia auditiva. ¿Por qué? Porque va a minimizar consecuencias, no solamente para el desarrollo de ese infante, sino que también va a minimizar consecuencias, por ejemplo, en costos-beneficios de los servicios que se ofrezcan, ya sea, por ejemplo, en el sector salud o en el sector educativo. Cuando ustedes se acerquen a la presentación que está vinculada a esta sesión virtual, van a encontrar que hemos detallado algunos aspectos importantes en esas atenciones diferenciales para la primera infancia sorda. Aquí estamos involucrados todos los miembros, tanto de la familia, los cuidadores, los sectores, la sociedad en general. Para las atenciones diferenciales debemos o necesitamos organizar los servicios y cualificar la capacidad instalada en los territorios. ¿Cuál capacidad instalada? La capacidad humana, primero que todo, la tecnológica y la comunicacional. En las atenciones diferenciales para la primera infancia sorda es importantísimo la capacidad instalada para facilitar, para permitir y para garantizar el acceso a la comunicación y a la información. ¿Y eso cómo se hace? Facilitando y proveyendo un entorno comunicativo y lingüístico pertinente y respetuoso para esa condición de sordera de un infante. Además, la atención diferencial para la primera infancia se alcanza apropiando y manteniendo las prácticas y conductas saludables en un colectivo, en un grupo social. Se disminuyen riesgos, podemos hacer educación en salud, es el bienestar. Bienestar no es solamente salud, es armonía, es funcionar armónicamente o en sintonía, no solamente entre el grupo de personas, sino entre el grupo de personas y el ambiente o el entorno. ¿Cómo podemos hacer en los territorios? Si tenemos en cuenta la mención a esta atención diferencial tan importante que es la detección temprana, la detección precoz de una deficiencia auditiva. Podemos ofrecer, y las familias, los cuidadores, los niños, los ciudadanos, podemos demandar los programas de promoción y prevención, los diagnósticos
y atención especializada en los territorios. Aquí, para el INSOR es muy importante hacer el llamado a la universalización del tamizaje auditivo, hacer un control y una implementación de la aplicación de ese tamizaje auditivo para todo recién nacido en nuestro país. Entre los programas de promoción y prevención también está nuestra responsabilidad de ofrecer y de asistir, por ejemplo, al control de crecimiento y desarrollo, y solicitar, exigir, demandar la valoración de la audición para excluir o confirmar la deficiencia auditiva. Volvemos a esa atención diferencial tan importante. La detección precoz básicamente es la oportunidad de ofrecer una atención integral y pertinente, respetuosa. Además, la detección precoz facilita el acceso y la adquisición de una lengua. Vamos a hacer ahora un relevo del servicio de interpretación. Las atenciones diferenciales tienen en cuenta los derechos de los niños. Entonces, eso lo conocemos todos nosotros. El primer derecho de un niño o niña sorda es el derecho a comunicarse, a tener acceso a la información, a desarrollar, a adquirir primero una lengua que posibilite ese desarrollo integral que buscamos en nuestra sociedad. El derecho a ser un infante, niño o niña, no a ser paciente, no a esperar, no. Las atenciones diferenciales hacen que un niño o niña se desenvuelva, se desempeñe como un niño o una niña, que juega, que solicita, que pregunta, que explora, que se desarrolla en todos los aspectos y pensando sobre todo en su futuro, en su proyección. También las atenciones diferenciales tienen en cuenta, por ejemplo, los derechos a crecer en una familia o en un entorno protector, a una buena educación, al buen trato, por supuesto, a la salud, a cuidados especiales si requieren atenciones especializadas, a la recreación y al juego, a la igualdad. Podríamos aquí decir que la dignidad y el reconocimiento del niño o niña sorda debe ser como un sujeto de derechos. Eso lo sabemos todos nosotros. Las atenciones diferenciales para la primera infancia sorda puede verse reflejada en los territorios, por ejemplo, al organizarse para la atención. ¿Quiénes se organizan? Las EPS, IPS, hospitales, los centros de desarrollo infantil, las instituciones educativas, las alcaldías, las gobernaciones, las casas de cultura, los parques. El territorio se organiza para ofrecer esa atención. Con respecto a los agentes educativos, que somos todos, nos preparamos para identificar primero a los niños y a las niñas sordas. Identificar porque así reconoceremos las necesidades de esas atenciones diferenciales que hemos venido hablando. Y como padres, como cuidadores, como un agente educativo, podemos demandar u ofrecer la mejor atención a ese niño. Padres, cuidadores, los pares, la comunidad.
en los entornos, entonces se van a propiciar esas condiciones de atención según las opciones lingüísticas y comunicativas de los niños y niñas identificados como sordos. En otras sesiones de INSOR interactivo, ustedes van a encontrar profundización en los temas como las opciones lingüísticas y comunicativas y esa característica o diferencia lingüística de las personas sordas. En la presentación hacemos referencia a un artículo, el número 42 de la Ley 982 del 2005. Allí se hace referencia, y leo textualmente: todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si lo necesitare. Hacemos entonces una recopilación. Traemos en este momento esos ordenadores de los que hablamos cuando mencionamos al principio la ruta, los momentos, los destinatarios y los entornos. Estos ordenadores nos facilitarán entonces organizar en cada territorio las atenciones que vamos a ofrecer o que vamos a cualificar en la atención de la primera infancia sorda. Hemos venido hablando en otras oportunidades y cuando se toca el tema de la ruta de atención para la persona sorda, de 4 ejes, digamos así. Uno, la detección. ¿Quién hace la detección de una deficiencia auditiva? Todos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la observación de las señales de alarma y principalmente a través del tamizaje auditivo. Otro eje de trabajo ha sido el diagnóstico y la orientación. ¿Quién hace ese diagnóstico y orientación? ¿A las familias? Sí, los actores y agentes que trabajan o se desenvuelven en el sector salud. Allí hay algunos requerimientos de atención especializada para hacer ese diagnóstico. El otro frente o eje de trabajo ha sido la atención, no solamente terapéutica, sino también la atención lingüística y comunicativa, que es particular para ese niño o niña sorda. Están los diferentes métodos de atención terapéutica y en especial la importancia de la adquisición y desarrollo de una lengua natural para un niño o niña sorda, la lengua de señas, en nuestro caso la lengua de señas colombiana. Y el cuarto aspecto o frente de trabajo ha sido la inclusión educativa y la inclusión social, donde participamos todos también: la familia, el sector educativo, la iglesia, la comunidad, en salud. Ofrecemos o se ofrece en nuestro país diferentes propuestas educativas y debemos ofrecer atenciones diferenciales para facilitar la participación y el acceso en igualdad de oportunidades, como se dice, a la población infantil sorda. Entonces diremos, bueno, todo eso que se ha dicho, pues es lo que hacemos en el territorio, claro, pero nos tenemos que organizar. ¿Cómo se implementaría, o para qué más bien, para qué sirve implementar la ruta integral de atenciones
en nuestro territorio. Entre otras cosas, sirve para fortalecer la cultura de la promoción, la prevención de la salud auditiva y comunicativa, para promover la detección temprana de esas alteraciones auditivas. Sirve para que las condiciones puedan hacerse propicias para la adquisición de una primera lengua. También promueve la atención integral del niño y la niña sorda, reconociendo su diversidad lingüística, comunicativa, social, cultural. En el orden administrativo, nos serviría implementar la RIA para planificar acciones y responder a las necesidades de la población en primera infancia, también a sus familias y cuidadores. Nos serviría para identificar las acciones inclusivas que se pueden generar desde el departamento, el municipio, la localidad. Provee además el acceso a los recursos necesarios para ofrecer esa atención integral. Podemos concluir entonces que implementar la ruta integral de atenciones nos sirve para lograr el desarrollo integral de los niños y las niñas, garantizando las condiciones lingüísticas y comunicativas que les aseguren la adquisición de una primera lengua. Hasta aquí hemos adelantado la sesión virtual con respecto a la ruta integral de atenciones. En otras oportunidades más adelante esperamos que todos ustedes nos acompañen. Por favor, comuníquese con la plataforma, el soporte de la plataforma en INSOR Interactivo a través de la página www.virtual.insor.gov.co. También pueden acceder a la comunicación con nosotros a través de los espacios y redes sociales que están disponibles en nuestra página. Si por alguna razón usted no puede ingresar a la plataforma o al INSOR Interactivo, contáctenos a través del PBX 5421-222, a los correos electrónicos dirección@insor.gov.co, al correo electrónico promocionydesarrollo@insor.gov.co. Esperamos sus inquietudes y sus aportes. En cada territorio hay condiciones particulares y para implementar la ruta integral de atenciones se requiere eso, conocer cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cómo está compuesto un territorio. Agradecemos su atención y agradecemos también al servicio de interpretación prestado por Natalie Fajardo, Lorena Delgado, al apoyo técnico de la ingeniera Adriana Guerrero y Mauricio Solórzano. Que pasen feliz día. Bienvenido. Agradecemos la participación de todos los que en este momento estuvieron conectados. En vista de que no tenemos preguntas, cerramos la sesión del día de hoy y los esperamos para nuestras próximas emisiones del mes de junio. En ese sentido, ustedes deben estar también preparados para mirar en la página de internet del INSOR, www.insor.gov.co, y ahí encontrarán nuestras nuevas asesorías.